problemas de legitimidad de los partidos políticos. Cuando diseñamos esta materia, este conjunto de conocimientos, este punto lo desarrollamos a partir de un texto de Habermas que se llamaba Problemas de legitimidad en las sociedades capitalistas tardías. ¿Por qué? Porque ahí se jugaba una idea de legitimidad que se encontró interesante. Sobre este tema, sobre entender la legitimidad, Habermas propone el siguiente concepto. La legitimidad es el merecimiento que tiene un actor o un sujeto político en donde el sujeto político es reconocido como importante por la opinión pública, por un orden público. Entonces, cuando uno empieza a revisar el tema del voto que tienen los partidos políticos en la región, tenemos datos muy interesantes. En promedio, el apoyo a los partidos políticos en los últimos 10 a 15 años ha bajado en la región entre el 15 y el 20%, ¿no? Aproximadamente. Y eso lo pueden verificar ustedes en los informes de la Organización Latinobarómetro que realizan todos los años. Lo pueden comprobar en las encuestas nacionales dedicadas a estudiar y a dar cuenta de la participación política electoral de los ciudadanos en las elecciones nacionales y locales y federales y estatales. Entonces, hay problemas de legitimidad que tienen los partidos políticos. Uno de estos problemas de legitimidad se basa en un fenómeno clave, que es el fenómeno de la polarización, ¿no? Y esta polarización se da en términos reales en dos espacios. En el espacio de la sociedad civil, en el espacio de la ciudadanía, cuando la ciudadanía que participa de un proceso político se polariza radicalmente, ¿no? Se divide en dos extremos opuestos. Pero también tenemos el otro lado, cuando el fenómeno de la polarización se da a nivel de lo que son los partidos políticos. ¿Esto qué va a significar? Va a significar el desarrollo de un cuadro político en donde las partes polarizadas no tienen nexos comunes y por lo tanto no hacen política, hacen guerra. Y eso afecta a toda la ciudadanía. ¿Okay? Por eso podemos afirmar que actualmente los países latinoamericanos están generando un conjunto de cambios que están conduciendo a la redemocratización de su vida política. Este proceso de redemocratización está permitiendo que los partidos políticos vuelvan a obtener eso que han perdido, que se llama legitimidad, y logren así un espacio junto a los movimientos sociales y los sindicatos. Pero toda esta construcción política es un proceso de reconstrucción que ha venido desde la sociedad civil hacia las instituciones políticas. Y lo hemos visto en Perú, nuevamente en Perú, lo hemos visto en Chile, nuevamente en Chile, lo hemos visto en Brasil, ¿no? Lo hemos visto también en México. Es algo muy interesante, ¿por qué? Porque son dos movimientos los que se encuentran. Por una parte tenemos el movimiento de los partidos políticos que deciden sintonizar sus distintas agendas políticas con las necesidades contemporáneas de los ciudadanos latinoamericanos y mexicanos. Pero por otro lado, vemos que desde la sociedad civil se intenta alimentar con nuevos programas, con nuevos contenidos, la política en sus distintas comunidades políticas, ¿no? Por lo tanto, a partir de movimientos sociales, de sindicatos, se generan lógicas
virtuosas que impactan necesariamente y decididamente en la construcción de partidos con mayor legitimidad política. Ahora, también no hay que echarle la culpa a los partidos políticos de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un espacio en el que los partidos políticos no tienen mucho que hacer. Y es que los ciudadanos que se interesan por la política y que no son indiferentes ni apáticos hacia la política son la minoría. Y hay una creciente cultura política que tiene como característica un hecho específico. La política ya no interesa. La política es vista como algo malo, algo feo, algo sucio, y por lo tanto un ciudadano corriente no quiere asociarse y no se mete en la política. Entonces, un tema clave para el futuro de los partidos políticos y ahora es el de combatir aquella cultura política que incentiva la apatía y la indiferencia hacia los partidos políticos a través de un conjunto de medidas que generan transformaciones en la cultura cívica de nuestros países en América Latina y en el Caribe. Hay que romper este círculo infructuoso, ¿no? Ahora, si hablamos de otro tema importante, entendiéndolo como problema clave en los partidos políticos, es la desafección democrática. Paulatinamente ha aumentado el porcentaje de ciudadanos en América Latina que ya no les interesa votar, que ya no les interesa estar conectados con un partido político y que necesariamente ya ven a la política como algo turbio, algo negativo. Va a ser muy difícil romper esta construcción, pero también es importante decirlo, en aquellos lugares en los que la política ha sido renovada a partir de la acción colectiva, los procesos de desafección democrática han disminuido notablemente. Finalmente no, yo creo que un poquito hay que hablar de la corrupción. La corrupción, como lo decíamos hace unos momentos, es el uso de bienes públicos para obtener ganancias privadas. Y eso lo han hecho muchos políticos. Y el caso más emblemático en toda la región, en América Latina, es el caso Odebrecht, que no ha afectado a una élite política en América Latina, sino las ha afectado a casi todas. O sea, era un archipiélago de casos de corrupción que ha impactado a toda la región, ¿no? Ahora, como diría alguien por ahí, ¿qué hacer? La única manera de confrontar este problema de la corrupción es generar un conjunto de reglas, normas y procedimientos que aparten a los corruptos de cualquier posibilidad de participar en los procesos electorales que definen quiénes son congresistas, quiénes son representantes políticos a cargos de elección popular del Ejecutivo, ¿no? Pero solo logrando que los candidatos que accedan al poder sean candidatos no manchados por la corrupción, se va a poder mejorar, se va a poder superar este problema. También hay otro tema fundamental, los nacionalismos radicales. ¿Por qué el tema de los nacionalismos radicales es problemático? El tema de los nacionalismos radicales es problemático porque genera discursos etnonacionalistas de carácter fascista, independientemente del lugar en el
que se ubique el fascista, que terminan descomponiendo las relaciones políticas al interior de todos los países. Las democracias en donde los nacionalismos radicales son potentes, son naciones que tienen problemas de identidad política y de generar lógicas basadas en la tolerancia y el reconocimiento. ¿Cómo lo podemos poner? Por ejemplo, tenemos el caso de Canadá, que tiene ciudadanías multiculturales, políticas públicas multiculturales, basadas también muchas leyes en reconocimiento. Pero por otro lado, tenemos países en donde los nacionalismos étnicos están confrontados, ¿no? Eso genera mucha violencia política. Quizás el caso más significativo de América Latina fue el de los pueblos mapuches de la Argentina y Chile. Como el triunfo étnico es atacado desde el Estado, se le construye una imagen radical, se les ataca policialmente para confrontarlos políticamente, y pues eso que genera violencia, y la violencia va a generar muchas muertes, ¿no? Como hemos visto, entonces, los temas importantes que estamos tratando en este apartado son los nacionalismos radicales, la desigualdad social, pero también hay que articular estas realidades políticas contemporáneas con los llamados enclaves autoritarios. Un enclave autoritario puede ser, por ejemplo, lo que pasa en Chile y en Perú, en donde las constituciones políticas vigentes hoy en día son o fueron construidas, hechas por dictadores. Entonces, como dicen por ahí en la ciencia política, las instituciones se hacen con las ideas, los valores, los comportamientos y los intereses del espíritu de época de la élite dominante. Y si en 1992, en el caso moral, la élite dominante, una élite golpista, dictatorial, fujimorista, obviamente esa constitución no va a ofrecer muchos cambios democráticos, porque aunque la mona se vista de democrática, la mona se queda autoritaria, o el mono. Pero bueno, vuelvo al tema de los enclaves autoritarios. Lo mismo en Chile, ¿no? La constitución política chilena, hecha por Pinochet, no deja y no va a dejar nunca de tener un origen autoritario, un origen dictatorial. ¿Qué otros temas son los enclaves autoritarios? Pues vamos a tener, por ejemplo, el ejército metido en la formulación de la acción política, con presencia en los congresos, por ejemplo, pero seguiremos tratando este tema más adelante. Sin embargo, para ser consistentes tenemos que decir algo importantísimo. Los partidos políticos tienen problemas de legitimidad porque hay cambios sustantivos en la producción de la política de la misma sociedad. O sea, estamos viviendo cambios sociales. La globalización lo ha generado, el COVID lo generó también. Entonces, hay que decirlo, hay espacios, hay medidas, hay articulaciones que se generan el mismo centro político de los partidos políticos, que tratan de darle una mayor vitalidad a los partidos políticos. Y hay espacios, hay nichos en donde los partidos políticos son total y absolutamente necesarios. A pesar de todo, por ejemplo, los partidos políticos constituyen los instrumentos típicos, irreemplazables, las correas de transmisión de las demandas de los ciudadanos hacia
los gobiernos, hacia los congresos, hacia las instituciones políticas. En ese sentido, siguen siendo un puente o un mediador necesario e indispensable entre los ciudadanos y los gobernantes. Así, los partidos políticos son bases, son estructuras necesarias, imprescindibles para el desarrollo de sus comunidades políticas, ¿no? Son elementos, son instituciones fundamentales para la construcción y para la conducción y para la reproducción del Estado democrático. Entonces, hay que ser también positivos. Hay un espacio necesariamente lleno de oportunidades en donde los partidos políticos pueden generar política.